Perfecto. Estamos acá directamente ya con la carátula. Y lo único que tienen que hacer es colocar el informe o el título del informe señalado, actualizar el índice, solo los números de página. Ahora, la introducción es lo primero que se presenta, pero lo último que se hace. Por tanto, en esta introducción voy a poner esto al final de esta clase con algunos ejemplos de introducción que se va a generar. El estado del arte. Bueno, los antecedentes históricos han señalado los resultados de la investigación preliminar y el estado del arte lo hemos señalado a partir de la información que hemos exhibido con la revisión documental, identificando los vacíos de conocimiento. Obviamente estos dos párrafos, como he señalado, eran párrafos de ejemplo que no tienen que ver con el tema, por tanto tienen que ser eliminados y reemplazados, ¿sí? Posteriormente, la delimitación del objeto de estudio en tiempo, espacio, ámbito poblacional con el que se va a trabajar, que conlleva el desarrollo de este objeto, que justamente establece nuestro título como tal. La argumentación del problema, hay que identificar las medidas de prevención al acoso cibernético creado por creadores, señalado o desarrollados por creadores de contenido en las redes TikTok y Facebook. Esto hay que responder. Para poder establecer la justificación y relevancia del tema, es indispensable, como ya les he expresado anteriormente, un párrafo de presentación. En este párrafo de presentación, ustedes tienen que señalar que esta relevancia o justificación del tema no emerge a partir de una reflexión casual. Ya, no emerge a partir de una reflexión casual, sino que emerge a partir de una importancia relevante. Y para eso vamos a utilizar los resultados de la entrevista y del estado del arte. Los resultados de la entrevista nos dan como elemento una justificación que podemos decir social. Y del estado del arte podemos señalar una justificación académica teórica. Vamos a empezar con los resultados de la justificación social, ¿sí? Y para eso, a ver, voy a preguntar. Joel Alberto. Joel. Joel Sí, Alberto. bueno, Hola. ¿Cómo te defines a ti mismo? como una persona joven, medio, que está en tal límite entre introvertido y extrovertido, tal vez, o algo así, o cómo podría ser. ¿Algo así? No creo que te definas algo así. ¿Cuál es a ver, cuáles son tus principales virtudes? Joel. Mm, Me preocupo por los que quiero, tal vez, o tengo interés, ¿no? Y trato como de que muchas personas no comprendan ese interés que tengo en varias cosas, tal vez, algo así. A ver, mi recomendación a todos ustedes. No teman, no teman reconocer, por favor, conocerse a sí mismos y identificar sus fortalezas. Ustedes tienen muchos talentos, pero realmente muchos no están seguros de los talentos que tienen. Obviamente no les digo que presuman, sino que puedan sencillamente saber cuáles son sus fortalezas, porque ustedes tienen fortalezas que destacan. Algunos destacan por la creatividad, otros por la disciplina y la inteligencia y la capacidad de adaptación al entorno, otros por el nivel de conocimiento agudo, otros obviamente
por el manejo de la presentación física que pueden llegar a tener, otros por el léxico, la capacidad de impostación, otros justamente por la agudeza de sus opiniones o por el nivel de oratoria. Entonces sepan ustedes las ventajas que se iba a generar. Joel, ya, has señalado justamente una especie de términos. Lo único que te sugiero es que no lo pongas en duda, no pongas con un tal vez de manera adecuada. Entonces, sin ponerme un tal vez o decirme dependiendo, ¿cuáles son tus principales fortalezas que justamente te ayudarían a ser un comunicólogo destacado? Te escuchamos. Puede ser perder el nerviosismo, algo así, no mucho en hablar, con seguridad en las palabras. Ya, ¿esa es tu Bueno, fortaleza? más, eh, sí, o sea, no, es que eso quiero pensar, ¿no? Con lo que estoy, como de lo que he avanzado, ¿no? Mucho tiempo, No como sé si si quiero actuar un poco. Ah, ya, bueno, no sé si eso es un deseo tuyo, es una fortaleza o algo que quieras superar, pero la idea es que tú puedas definirte a ti mismo, que puedas señalar la importancia de tu actuación frente a otros. ¿Quiénes son tus amigos, Joel Alberto? Mm, ¿Quiénes te conocen acá? eh, no hablo con mucha gente, no, exacto, hablando del realidad. No, no, no te entiendo. ¿Quiénes te conocen? ¿Con quiénes has pasado clases? Con mis compañeros, pero no suelo hablarles más, no para tareas y eso. No, No, es que necesito justamente a alguien que te conozca para que me comprendan el ejemplo. ¿Quién te conoce bien entre el curso? mm, no sabría decirle, no sabría. ¿Cómo que no sabes decir? Es que no quieres decirme. ¿Quiénes conocen a Joel Alberto? Carla. Carla, por favor, ¿puedes definir cuáles son las fortalezas de Joel Alberto? Buen día, Gunnar. Bueno, yo puedo decir que Joel, cuando trabajamos, es responsable, es respetuoso, mm, también es ágil, entre esos y otras cosas. De acuerdo, muy bien. ¿Cuál es el ejemplo que he señalado? Lo que tiene que señalarse en la justificación es la importancia de la investigación. Pero esto no puede ser dicho por la misma persona que está desarrollando la investigación, por el investigador o los investigadores. ¿Por qué? Porque eso puede sonar justamente como vituperio, un aspecto reflexivo que sea desde todo punto de vista muy opinativo. Yo le había pedido a Joel que justamente pueda referir sus puntos fuertes, como tal, sus fortalezas. Pero el testimonio más creíble para ustedes respecto a la actuación de Joel sería lo que él dice o lo que dice otra persona que conoce a Joel. ¿A quién creería más? ¿A una persona que hable de los talentos y beneficios que tiene uno mismo o a otra persona que hable positivamente de la persona referida? ¿A quién llegan ustedes a identificar o a creer? Creo que no se ha A la entendido la persona que pregunta. habla, Adelante, adelante, te escucho. a la persona que nos está diciendo de sobre esa persona, porque uno mismo se puede alabar o algo, mientras si te dice otra persona, siento que es más confiable. Muy bien. Sí, eso es cierto. Entonces, en este caso, el testimonio de Carla justamente establece un testimonio que es más objetivo, ¿ya? Que el testimonio de bueno, en este caso de Joel, específicamente en lo que se refiere a sus virtudes, ¿no? Lo mismo tienen que hacer acá ustedes. Lo que tienen que hacer aquí es señalar específicamente cuáles son las fortalezas que conlleva el desarrollo justamente de
de las personas, pero en este caso de la investigación, cuáles son las fortalezas de la investigación, y no tienen que hacerla en base a lo que ustedes creen, sino tienen que considerar en base a los resultados de la entrevista. Por eso he hecho que esperen justamente en esta justificación para que ustedes puedan hacer o integrar y presentar esta pregunta justamente para poder responderla en lo que se refiere a la justificación. Ya entonces, acá hemos esperado a la entrevista para poder preguntar eso al sujeto de estudio. Ustedes pueden mencionar que están haciendo una investigación respecto a las medidas de prevención al acoso cibernético y cuán importante creen a la persona que van a entrevistar. Y esa respuesta la pueden justamente plasmar como resultado en este aspecto, ¿no? Entonces, reitero, lo que ustedes deben señalar y deben referirse en este punto se establece justamente el resultado de una entrevista. Y ya sabemos que para hacer el resultado de una entrevista pueden ustedes utilizar citas largas o citas cortas. Este es el ejemplo de una cita. Este es el ejemplo de una cita. Bueno, en este caso, este es el ejemplo de una cita corta, pero larga, ¿ya? De esta manera, como les hemos indicado la clase pasada, un párrafo aparte, una pulgada desde el margen, y bueno, aquí hemos puesto, de acuerdo a alineamientos de la universidad, interlineado simple, ¿ya? En el caso concreto que quieran desarrollar ustedes un párrafo corto, simplemente una cita corta, ponen comillas, menos de 40 palabras y ustedes pueden justamente realizarlo, este aspecto, ¿ya? Por otro lado, hablamos de la justificación académica, que son los resultados del estado del arte. Recuerden que ustedes han desarrollado un estado del arte para identificar vacíos de conocimiento. Por tanto, acá tienen que presentar los resultados cuantitativos del estado del arte, cuantitativos. ¿Cuántas investigaciones han leído? ¿Ya? Y bueno, ¿cuál ha sido la más referida o la que ha aparecido un poco la dinámica, la temática y qué vacíos han obtenido? Entonces, aquí, en otro párrafo, tienen que señalar la justificación académica teórica que establece concretamente el resultado del estado del arte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a cómo desarrollar la justificación y relevancia del problema? Les escucho. Dale, Daniela, te escucho. Como tenemos que hacer nuestra justificación en base a nuestras entrevistas, como van a ser 3, ¿nosotros podemos elegir una de las 3 o tendríamos que sacar una conclusión de las 3 entrevistas? No es necesario sacar una población. Pueden elegir a una persona, ¿ya? Solamente una persona. Está bien, gracias, Gunnar. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más sobre la justificación? Reitero, resultado. Gunnar, Adelante, te escucho. Gunnar, en la justificación nosotros vamos a resaltar lo que hemos, con los resultados prácticamente, ¿no? Solo vamos a agarrar uno. ¿Uno qué? ¿Un qué? Una entrevista, porque ahí dice resultados de la entrevista social. Entonces, como no vamos a agarrar varios datos, solo vamos a agarrar uno, ¿verdad? O sea, de una persona. Sí, como decía, como preguntaba Daniela, aquí justamente tienen que poner las impresiones y comentarios de un entrevistado. Pueden colocar 2, 3, pero yo digo para no complicarse a un entrevistado, o si quieren pueden entrevistar a más personas y preguntar lo mismo. Lo que tienen que hacer es contar o relatar al entrevistado el proyecto que están desarrollando y que él les diga por qué cree que es importante. ¿Ya?
Y en el caso concreto eso en un párrafo. Y en el otro párrafo señalar los resultados del estado del arte que establezcan que su producto o que para su investigación es innovadora. ¿Respondí tu pregunta, Berenice? Dígole. Muy bien. Ya que hemos señalado la justificación, ya hemos visto el enfoque cuantitativo, los objetivos generales y específicos. Hemos hablado del marco contextual, cómo justamente desarrollar el mismo con investigaciones sobre la situación, el marco normativo, el marco teórico. Miren que el marco teórico no es algo secuencial, sino que vamos a seguir implementando y nos va a ayudar sobre todo para redactar las conclusiones y recomendaciones. Eso va a ser fundamental. Por eso les he pedido o les he señalado que puedan ustedes revisar este punto, ¿no? El diseño metodológico, el paradigma que es positivista como tal. Un momentito, por favor. Ya, muy bien. La parte metodológica, el paradigma positivista, ya, conlleva justamente a que nosotros vamos a explicar algo. Por eso se ha formulado o se ha establecido justamente algún elemento que nos permite establecer una correlación, pero en base a una generalización. Lo que hay que hacer es explicar, generalizar. Por eso no vamos a tener detalles para hacer diferencias entre la Universidad Católica, la Universidad Mayor de San Simón y la Escuela Militar de Ingeniería. No hay que hacer ningún tipo de diferenciación. Lo que hay que hacer es generalizar, siendo estas una muestra representativa del sistema universitario boliviano. Asimismo, cuando hablamos justamente de una investigación básica a la que corresponde como tipo de investigación, se ha utilizado el enfoque metódico cuantitativo, siendo el método no experimental y de manera concreta las técnicas han sido desarrolladas como las entrevistas, la revisión documental y la encuesta. La población es necesario justamente establecer los datos que hemos referido a la San Simón y la Universidad Católica Boliviana, señalando que no tenemos los datos en la Escuela Militar de Ingeniería. Por tanto, para la San Simón y para la Católica se ha desarrollado un muestreo cuantitativo, pero un muestreo probabilístico, y en el caso de la EMI, un muestreo no probabilístico. En los procedimientos para la recolección, procesamiento y sistematización de datos hemos desarrollado el cuadro de operacionalización, que se lo ha completado de manera oportuna. Y en el análisis de resultados, pues acá se han metido juicios de valor que responden a los indicadores de las variables. En este caso se ha organizado por variables. La variable delitos, como tal. La variable patrones recurrentes, la variable recursos informáticos y recursos comunicativos. Entonces, en lo que se refiere específicamente, aquí tienen que presentar los datos que han emergido y que corresponden a cada indicador de aquello que hemos formulado en estas variables. Acá hemos hecho, en base a las variables, hemos definido dimensiones e indicadores. Y por lo cual, considerando estos indicadores, hemos establecido técnicas desarrolladas a fuente que tienen determinados instrumentos y hemos formulado preguntas o criterios para poder responderlas. En este aspecto, estas preguntas y criterios han respondido a estos elementos y es necesario ahora presentar los resultados evidenciando el desarrollo de estas técnicas. Por tanto, acá tenemos cómo se utiliza un resultado de una revisión documental. Se responde específicamente al indicador. En este caso, el delito más frecuente, como un ejemplo, es el ciberhostigamiento. Según el autor Núñez y el autor Sánchez, pues ha habido justamente un hostigamiento a creadores que superó en un 15% al delito de suplantación de identidad. Este es un juicio de valor, pero tiene que estar respaldado por el resultado de una técnica que hemos señalado. Este es el resultado de la técnica de la revisión documental.
En el caso concreto, ya de las revisiones documentales se maneja, como ya hemos visto, de manera bibliográfica. Se ponen referencias. Ahorita va a salir referencias. Aquí está. Vamos a administrar fuentes. Y acá justamente en nuevo se señala los documentos que hemos utilizado en la revisión documental. Pero no solamente hay que señalar el resultado, sino hay que establecer el porqué. Es decir, aquí tenemos que el ciberdelito, bueno, el ciberhostigamiento, el hostigamiento es el delito más frecuente. ¿Y por qué es el delito más frecuente? Para ello se tiene que recurrir justamente a los resultados de la encuesta o la entrevista, si se ha preguntado ello, si hay alguna pregunta que se ha generado como tal, y en caso contrario, comparar con el marco teórico. Acá, comparar con el marco teórico que hemos elaborado y que nos permite explicar a partir de lo que hemos visto el por qué se podría dar este resultado. Si el marco teórico no es suficiente, pues vamos a utilizar acá lo que se refiere a la inteligencia artificial. ¿Ya? Y para eso voy a mostrar la pantalla. Primero, lo primero. Es muy ingenuo, reitero, es muy ingenuo pensar que justamente con la inteligencia artificial vamos a desarrollar o vamos a hacer todo un trabajo como tal. Es demasiado ingenuo, ¿ya? Ya les hemos señalado que hay peligros porque la inteligencia artificial lo que hace es identificar algoritmos de búsquedas y resultados de datos que pueden no ser adecuados en nuestro contexto, pero sí en otros contextos. ¿Ya? Por tanto, la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, porque específicamente, o no va a señalar lo que tenemos que redesarrollar, porque aquí tenemos que analizar e interpretar. Pero sí vamos a justamente desarrollar aspectos que nos ayuden en este marco para poder realizar y establecer esta situación. Entonces, yo estimo que ustedes han conocido ChatGPT, que es justamente un bot chat que te permite responder preguntas de acuerdo a prompts, que puede servirte como guía, pero cuyas respuestas pueden tener dificultades en lo que se refiere a la información. Por ejemplo, yo ya les había señalado en este aspecto, ¿sí?, que con ChatGPT hemos tenido dificultades, puesto que hay alguna información, hubo algunas informaciones que en este caso no han sido muy referidas, muy adecuadas, ¿ya? Por ejemplo, esta mañana le acabo de hacer una pequeña pregunta respecto a la acreditación de una carrera universitaria. Y ChatGPT me da una respuesta que no es adecuada. ¿Por qué? Porque me habla del Consejo de Educación de la Universidad Boliviana, que esta entidad no existe. Es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Me habla de la Agencia Boliviana de Acreditación de la Calidad de Educación Superior, que en realidad eso no tiene nada que ver con el CV. En este caso es la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación, pero que específicamente no representa o no pone una información cierta o relevante para este punto, en lo que nos ayuda. ChatGPT es muy interesante para hacer cosas creativas, como por ejemplo, sugiéreme una redacción de una nota o de una carta. Sin embargo, yo les puedo sugerir que para desarrollar
las justificaciones que estamos abordando, utilicemos Perplexity. Perplexity.ai. Perplexity.ai es una inteligencia artificial que nos ayuda a, en este caso, a nuestro cometido de realizar y desarrollar, pues, el porqué de los resultados. Me explico. Estoy presentando la pantalla. Aquí, por ejemplo, quiero encontrar el porqué del hostigamiento es el delito más frecuente. Entonces, lo que podría establecer es justamente realizar esta pregunta con el prompt adecuado a Perplexity. Y puedo ser algo preciso. Perplexity funciona específicamente de esta manera. Es igual un chat y bueno, aquí se puede señalar en una investigación realizada el mayor delito en redes es el ciberhostigamiento. Identifica las razones expuestas en otras investigaciones para o que expliquen las causas de este resultado. Lo bueno de Perplexity es que justamente te da estos recursos, que en realidad estos son los recursos que llegamos a tener. Explico. ¿Por qué les sugiero Perplexity? Porque sencillamente ChatGPT puede darte alguna información que no está muy contextualizada, que pueden ser los datos erróneos un poco equivocados, como los he mostrado anteriormente. Acá en Perplexity no interesa mucho lo que señale en este punto, sino lo que interesa es que te permite identificar algunas investigaciones con el cual justifica en este aspecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ciberhostigamiento, ciberacoso señala la definición y dice la falta de atención o descuido. Y aquí pone el número 1. Entonces, yo no voy a copiar esto. No, lo que voy a hacer va a ser entrar a esta investigación, a este artículo, y de acá voy a identificar las razones para establecer en este aspecto. Es decir, Perplexity nos ayuda a que no sean ingenuos de copiar lo que te dice Perplexity, sino lo que tienes que tú hacer es identificar en el documento las razones que corresponden y utilizarlas en la respectiva explicación. Perplexity ya es muy bueno para poder operar en estas situaciones, en estos elementos. Tienen que tener una cuenta, pero yo les sugiero que para esa cuenta puedan utilizar ustedes un navegador confiable. Yo utilizo o estoy migrando, como ya les he dicho, del patito, que es el DuckDuckGo,
que, como ya les he mostrado, permite específicamente señalar qué ataque se está frustrando, en lo que se refiere al tracking, o justamente ver los datos, identificar los datos, ¿no? Entonces, esto me está ayudando con lo que he podido identificar. Entonces, Perplexity te puede ayudar a acceder a estos resultados e incorporar en tu marco teórico. Por favor, si vas a utilizar este artículo, tienes que utilizar o tienes que incorporarlo en el marco teórico. Y como ya les he señalado, hay que copiar. Yo les sugiero utilizar el bloc de notas. Y bueno, tener en cuenta acá las referencias, administrar fuentes, nuevo. En este caso, este es un artículo de Journal y procedemos a copiar esos resultados. Este es el título del artículo. Pongo en título del artículo. Ay, ay, ay. Voy a cerrar algunos datitos que no me están apoyando. Acá tenemos a la primera autora, Acosta. Primero el apellido, coma, luego el nombre, punto y coma, la siguiente autora o el siguiente autor. Primero el apellido, coma, el nombre y luego el último autor. Hay que señalar de qué journal es decir, de qué revista. A ver, vamos a señalar. Acá es de la Universidad Venezolana de Gerencia. Revista Venezolana de Gerencia. Colocamos ese en el título. Revista Venezolana de Gerencia. ¿Qué número? A ver. Revista Venezolana de Gerencia. Necesito solamente saber el número, directamente acá no me enfoca. Ya, yo creo que ahora sí. Sí. Aquí está, revista general del año 2020, 2589. Entonces vengo acá del año 2020. Voy a señalar si hay páginas. Va desde la página el volumen 2589
no señala la página, ¿sí? No hay la página, pero lo que puedo colocar es mostrar todos los campos, el volumen en este caso es 25 y el número 89. Volumen 25, número 89. Ahí está. Le digo cerrar. Y obviamente, si voy a sacar específicamente, revisando ya la revista, voy a justamente sacar el párrafo que permite explicar el por qué el ciberacoso, ciberhostigamiento, o cuáles son las razones que establecen justamente ello, ¿no? Aquí está justamente la misma. Por tanto, estos resultados puedo incorporar también en el marco teórico para citar al autor correspondiente. Entonces, de esta manera, se procede para utilizar inteligencia artificial. No copien lo que les da la inteligencia o este paquete como resultado, porque en realidad este mismo ya es simplemente algún elemento de repetición de algoritmo que puede justamente ser sujeto o puede no ser real por situaciones técnicas o de contexto. O sea, en pocas palabras, ustedes tienen que validar la información que les da las tecnologías de inteligencia artificial. No sean ingenuos de copiar todo lo que les señale acá. ¿Alguna pregunta sobre el uso de Perplexity? ¿Alguna pregunta? Una. Bueno, en los resultados referentes a las variables, pues obviamente ustedes tienen que poner los resultados que han obtenido de las entrevistas que han realizado a los profesionales de seguridad. Y como en el caso anterior, deben relacionar con los resultados de las otras técnicas y el marco teórico. No solamente tienen que mostrar cuáles son los recursos informáticos y los recursos comunicativos, sino también el por qué, su viabilidad, y eso, si no está señalado en la entrevista, recurrir a la encuesta, a la revisión documental o justamente al marco teórico para establecer los aspectos que corresponden. Vamos a ir ahora a las conclusiones y recomendaciones. Por favor, se está viendo, ¿no?, el archivo que estoy exhibiendo. Sí, Gunnar. Gracias. ¿Cómo vamos a desarrollar las conclusiones y recomendaciones? Primero, las conclusiones son justamente posturas, que son el resultado de la interpretación de los datos con los cuales estamos trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre una conclusión y un resultado? Un resultado específicamente concluye en la descripción y en el análisis. Es decir, permite establecer justamente las respuestas a las preguntas que nos hemos formulado, describiéndolas, y también analizando, relacionando con otras variables o con otros resultados. Sin embargo, las conclusiones son las posturas que uno adopta, a raíz de los resultados de las técnicas identificadas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Primero, lo que hay que tener en cuenta es nuestro problema. Y el problema es cuáles son las medidas de prevención que llegamos a tener en este aspecto. Pero para poder primero llegar y responder a la pregunta problema de las medidas de prevención al acoso cibernético,
lo que vamos a hacer es específicamente parte de los objetivos específicos. Entonces, acá hay estos objetivos específicos. En las conclusiones, reitero, en las conclusiones, en las conclusiones, lo que hay que señalar, conclusiones y recomendaciones. Ponemos un párrafo de presentación, como siempre. Y las conclusiones van a estar organizadas en función a los objetivos. Acá tenemos 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico es establecer los delitos, específicamente aquellos referidos al acoso cibernético. Entonces, aquí ustedes tienen que señalar la primera conclusión, señalar cuáles son los delitos señalar. Ahora un ratito. Señalar cuáles son los delitos identificados, el por qué. Pero no solamente el por qué, sino tomar una postura. ¿Qué medidas se deben aplicar para prevenir estos delitos? Es decir, ¿o qué cuidados, qué acciones se deben aplicar para prevenir esos delitos de manera nominal? Luego podemos justamente también responder a aquellos que están referidos al ciberacoso. El ciberacoso, ¿ya? ¿Cuáles son sus maneras y formas? ¿Contra quiénes o cuáles son las características de las víctimas de los universitarios que, son creadores y que han sufrido y que son víctimas de este delito, de estos delitos, de este delito. Serían acá más o menos 2 conclusiones que vayan a señalar y reforzar justamente estos aspectos que aquí se estarían señalando. ¿Cuáles son los delitos identificados? El por qué, qué acciones nominalmente se pueden tomar para prevenir. Sobre el acoso cibernético, ¿cuáles son sus maneras o formas? ¿Cuáles son las características de los universitarios que son creadores de delito en el ámbito local? Y obviamente también, ¿cuál es el modo, cuáles son las características de quienes son víctimas? Partimos con el siguiente objetivo. Estamos sacando 2 conclusiones a partir del primer objetivo. Y el siguiente objetivo son los patrones recurrentes. Entonces, hay que precisar cuáles son los patrones recurrentes, ya, en el modo de actuar. ¿Cuáles son las características de
los o de quienes llegan a delinquir, en qué ocasiones y obviamente cómo se los puede identificar. Nuevamente esto de manera nominal. Esto de manera nominal. Podemos sacar aquí una conclusión, una postura, ¿ya? A partir de este resultado. No solamente hay que presentar el resultado, sino sacar una postura. Y acá tenemos justamente en qué ocasiones y cómo se puede identificar de manera nominal. Eso justamente es la postura que involucraría lo que vamos a generar. Finalmente, aquí tenemos a los delitos y recursos informáticos existentes. ¿Cuáles son los recursos informáticos existentes en las universidades? ¿Ya? ¿Y cuáles son los recursos comunicativos disponibles y utilizados? Entonces, acá, perdón, acá son dos conclusiones más. Los recursos informáticos, sus características, sus modalidades y cómo activarlas. Los recursos comunicativos disponibles y utilizados. Cuando se aplican, recuerden que aquí hablamos de difundir la seguridad. ¿Hola? ¿Sí? ¡Hey! Alguien está con el micrófono abierto, un ratito. Te están devolviendo 130. Papito, un cachito. Te voy a devolver. Sí, Aparte vas a me das- devolver un Te ratito. voy Ya. a devolver. ¿Qué te da el encender? Te voy a devolver. Ya. Ok, vale, listo, ok. Vale. ¿Cuáles son los recursos comunicativos disponibles? ¿Cuándo se aplican? ¿Ya? Y cómo deben aplicarse. ¿Qué información debe conocerse? ¿Qué información debe conocerse? ¿Ya? Estos serían los elementos de las conclusiones que pueden justamente ser conocidas o concebidas de manera concreta. ¿Alguna pregunta? Alguien estaba levantando la mano, creo. Adelante, Daniela. Gunnar, nuestra conclusión tendría que estar separada como señala ahora, o tendríamos que sacar una en general tomando en cuenta todos estos puntos. No, nada, o sea, lo que estoy señalando es que acá, a ver dónde está aquí, en este informe, cada puntito representa una conclusión. Entonces tienen que hacer ustedes 1, 2, 3, 4, 5 conclusiones. ¿Ya? Ya, está bien. Estando así separadas, marcadas por los espacios. Por los guiones, ¿sí? Pero si Ya, está desean bien. pueden ampliar, dependiendo justamente del criterio. Lo que tienen que hacer ustedes es corroborar esto con el marco teórico para señalar posturas. Eso se llama la interpretación.
La última conclusión, la última, tiene que responder a la pregunta. A la pregunta, problema. ¿Y por qué yo he puesto esto aquí? Porque sencillamente me permite identificar la pregunta problema. Esta. La última conclusión que tenemos que señalar es específicamente esto. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Entonces aquí justamente hay que señalar estas medidas y explicar cómo utilizarlas, porque esa es la importancia específicamente de las conclusiones, ¿no? Este es el punto de conclusiones, que como han visto son diferentes a los resultados, porque los resultados simplemente responden a los indicadores, no permiten establecer posturas. En cambio, las conclusiones son posturas a partir de la información de los delitos que justamente se pueden señalar. ¿Ya? Entonces, queridos amigos, estos son los elementos en los cuales se refieren las conclusiones. Acá vamos a colocar el párrafo de presentación y vamos a señalar aquí 5.1 conclusiones. En lo que correspondería a este punto. Posteriormente, vamos a redactar en la clase del día viernes las recomendaciones. 5.2 recomendaciones, que eso vamos a explicar en la clase del día viernes, que es presencial, por cierto, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta antes de apagar la grabación? Adelante, por favor, Joseph. Gunnar, para los que tenemos que hacer la entrevista al Magíster Alfaro, tenemos que hacer una carta, ¿verdad? Por favor, si requieres, sí. Ya hemos mandado el formato de la carta y te voy a pedir que coordinen con Dara, porque tienen que ir con Dara para que pueda ajustar. Bueno, o no es necesario quizás la carta. O sea, vayan con el departamento de prensa. Yo les pediría específicamente eso. Vayan con el departamento de prensa, ¿ya? Para no señalar una... Usualmente piden una carta, pero ya hemos enviado la misma. Entonces pueden ir con el departamento de prensa señalando de que requieren justamente hacer un reportaje. Si les piden una carta, hagan con el departamento de prensa. Es decir, hagan con los equipos de Radio San Simón, que está, reitero, Dara, esperando a que se puedan comunicar con ella. Ya entonces, ella justamente me pidió que se comuniquen con el equipo para poder justamente establecer o indicar, ¿no?, la referencia. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Gracias, Gunnar. Ok, Joseph. Ya les he enviado a través del WhatsApp, ya les he enviado la referencia del archivo, ¿ya? Por tanto, dejamos de